y yo no me veo, no creo que se pueda en este momento salir, y sin embargo el Señor abrió todas las puertas, tocó corazones, abrió las puertas a nivel aerolíneas, encontramos todos los vuelos que necesitábamos para llegar, el micro, la casa de hospedaje en el intervalo para poder hacerme el test de coronavirus antes de salir del país y que entre dentro de las 72 horas que Argentina exigía. Fue todo tan minuciosamente organizado por Dios. Y como no alabarle a un Dios tan amoroso, que aunque no lo pensamos ni lo esperamos, Él nos mima de formas increíbles y abre puertas en donde nosotros ni contábamos, caminos donde no los hay. Él hace camino para nosotros y para que le adoremos más, para que lo amemos más y para que lo compartamos más, porque es maravilloso tenerlo como Dios y sería maravilloso que muchos otros lo puedan tener como nosotros lo tenemos. Es una constante ese sentir en mi corazón mientras estoy en Mozambique compartiendo con personas que eh, comparten su creencia en Dios y dicen soy cristiano, pero no viven una vida plena en el Señor y viven una religiosidad establecida por la religión en la que participa, más que una relación con un Dios tan lindo como el que nosotros vivimos. Y les desafío todos los días a fortalecer su relación con Él y a compartirla, incentivar, animar a las personas a tener la osadía de decir, quiero algo más, yo quiero conocerte más, como decía la canción. Quiero desafiarme a vivir la vida plena que Dios nos anima a vivir, porque Él quiere que tengamos más. Él quiere una mayor relación con nosotros, unas mayores experiencias con Él. Quiere que muchas más personas las tengan como nosotros la estamos disfrutando y apreciando en el diario vivir. Y el compartir esta mañana la palabra tiene que ver con eso. Estamos en un tiempo donde hay muchas voces que nos dicen que Jesús está a las puertas, que Él viene a buscarnos, que son señales de los últimos tiempos. Y sí, durante muchas oportunidades y en muchos países, como el nuestro hoy, esto se está escuchando y también en otros años y en otras décadas se ha escuchado conforme a las realidades de cada zona y cada región en la que se vive. Yo me acuerdo que cuando se escuchaba rumores de guerra en Mozambique, de nuevo, después de haber terminado una guerra civil, se volvía a escuchar estas frases, son señales de los últimos tiempos. Y pensando en esto, Dios nos anima y alienta a no quedarnos preocupados por esas señales, porque en realidad hay una señal que tiene que ser manifiesta para la venida de Cristo, y es que todos conozcan las verdades del Evangelio. En Mateo 24, 14, nosotros encontramos, yo con este mensaje empecé eh, el desafío a las misiones en Argentina para ir a Mozambique. Es la palabra que siempre me marca la intensidad de trabajo y de búsqueda de hacer la voluntad de Dios y que animo y aliento a la iglesia permanentemente a vivir. Dice la palabra en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado. Dios cree en nosotros, que lo vamos a hacer. Y que lo vamos a hacer de las maneras que tengamos al alcance, sea a través de la internet, sea a través de la palabra presente, personal, activa nuestra con las personas que necesitan a Jesús, a través de la actividad de la iglesia,
involucrados en la tarea de alcanzar a otros con esta palabra, de extender las estacas de la tienda en donde Dios nos ha puesto, que es su casa. Y que este sentimiento que nosotros tenemos para con Dios, que ya somos salvos, que estamos alegres de haber sido librados de la condenación del pecado, que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos anima y alienta todo el tiempo a poder compartirlo, como cantábamos durante esta mañana. Él nos dice, yo creo que lo vamos a hacer. Yo creo en nosotros. En ustedes, dice el Señor. Cree en nosotros. El Señor dice, yo creo que va a ser predicado. Y entonces va a venir el fin. Habrá muchas situaciones que vamos a tener que enfrentar, vivir si estamos, mientras estamos aquí, pero tomados de su mano, sabemos que vamos a completar la gran comisión de Mateo 28. Amén. Vamos a ir y a ser discípulos a donde Dios nos mande, al almacén, a la panadería, al hospital, cuando tengamos que ir a un control, cuando tengamos que ir a visitar a alguien, acompañar a alguien. Es el tiempo de Dios para hacer luz, para alcanzar a alguien para Cristo. Alguien puede estar necesitando del mensaje de Dios y Dios tiene a la iglesia para hacerlo. Sea a la vuelta del árbol, a 1 kilómetro de distancia de nuestra casa en Mozambique, o en el lugar a donde Dios nos envíe, es el tiempo de Dios para que alguien lo conozca. Hace un mes atrás, o menos de un mes, algunos tal vez acompañaron esta situación que vivimos a través del motivo de oración. Se rompió mi transporte ya cayendo la noche. No había conseguido llegar a pasar la frontera policial que impide el acceso a la zona de mi casa, a unos más o menos 25 kilómetros, y me quedé antes de eso, me quedé unos 15 kilómetros antes, la camioneta se rompió, y traté de ver cuál era el problema, di vueltas, estuve como 1 hora hablando con el mecánico por teléfono, y diciéndole, mirá, pasa esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, y no hubo solución, me tenía que quedar ahí en la ruta, pero el Señor me puso enfrente de una casa donde había una persona, una joven, parada atrás de la choza. Estaba lloviendo mucho y ella estaba parada ahí mojándose de las rodillas para abajo en el salpicar del agua del techo de paja. Y ella se quedaba dura como una estatua, estaba paradita ahí, casi 1 hora de tiempo, se quedó todo el tiempo observándome. Yo veía hasta el cuello casi, porque la paja le cubría el rostro, pero ella estaba bien derechita como un soldado parada en ese lugar. Y después me entero de que la madre le había pedido que se quedara ahí observando qué es lo que yo iba a hacer, porque a ella un espíritu le dijo que que hoy iba a recibir la visita de una blanca, de una persona blanca. Y y entonces la posteó a la hija ahí, le dijo, quédate ahí, porque a lo mejor es la persona que tiene que venir a casa. Y bueno, yo estuve dando vueltas, estuve 1 hora y cuarto ahí en la camioneta, entraba, salía, me remojé, me cambié de ropa, lo que podía sacarme de encima, el pareo que se usa allí, que se llama capulana, me lo cambié 2 veces porque estaba totalmente empapada, pero bueno, decidí, tenía ganas de ir al baño, digo, me voy a la casa de ella. Y cuando cerré la puerta del auto y doy vuelta para cruzar la ruta y llegar a la casa de ella, en el momento que giro mirando a la casa, la chica comenzó a gritar, ¡ya viene, ya viene, ya viene! Y yo no contaba que iba a estar entrando en esa casa, mi idea era pasar de largo, y sin embargo el Señor permitió que la camioneta se rompiera ahí.
porque allí había alguien que necesitaba escuchar del Señor. Y Dios te abre caminos donde vos ni lo pensás. Y cuando charlaba con ella, estaban todos contentos, vinieron enseguida, se pusieron abajo de la sombrita de techo que alcanzaba a ser unos 60 centímetros, todos parados contra la pared para no mojarnos más. Charlábamos y le digo que venía para ver si me podía dejar pasar al baño. Y se quedó así como diciendo, ¿cómo al baño nada más? Dice, pero yo te voy a decir algo, me dice, ella hablaba solamente en dialecto y traducíamos algunas palabras que yo no llegaba a entender, y me dice, yo soy curandera, yo vivo acá y soy curandera, contenta, me lo decía, el espíritu que trabaja conmigo me dijo que vos venías para hablarme de Dios. Y yo le dije, bueno, no hay problema, dame unos minutos, voy al baño y vuelvo. Y me fui al baño y oraba y le decía, Señor, como a Pablo, la joven caminaba por atrás y decía, este es un hijo de Dios, escúchenlo. Ella que vino va a venir para hablarte de Dios. Y le hablamos de Dios. Y tuvimos la oportunidad de compartir y desafiarla a salir de la hechicería, porque ese espíritu que le dijo que yo le iba a hablar de Dios es un espíritu más chico, es inferior a aquel y que es todopoderoso, grande y maravilloso, y que le desea una vida eterna y completa en el Señor. Y le decía a ella, cuando yo era chica, también fui educada para ser una curandera como vos. Pero el Señor tocó mi corazón antes de que yo me dedique a 100% para hacer y seguir los caminos que mi abuela me enseñaba a transitar. Y le digo, así como vos un día fuiste incentivada a entrar en este camino, hoy el Señor te dice, hay un camino mejor y tenés que salir. Y ella me dice, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Y le digo, pero si estás en los dos caminos, no podés ser fiel al Dios mayor, maravilloso y grande y poderoso, que es el verdadero Dios, que es Jesús. Y entonces tuve la oportunidad de desafiarla a caminar un camino de fe genuino y no andar a dos caminos. Aunque hoy parezca que podés, le digo, la iglesia donde estás, la congregación, el líder de tu iglesia, te permite que trabajes como curandera, te dice que podés hacerlo y me dice, sí, los hermanos de la iglesia vienen para que yo les haga las curaciones. Y le digo, bueno, pero entonces les falta algo más. Y yo pensaba en la palabra cuando se encontraron con los discípulos de Juan, y les decían, nosotros creemos que Jesús, como Juan nos enseñó, es el Señor. Pero dice, y ustedes conocen el camino completo, lo saben, lo entienden como es, los desafiaron a más, a profundizar en la palabra. Y nosotros tenemos que profundizar en la palabra. Hermanos, a veces tenemos personas en las iglesias que están años y años y no tienen una relación con Dios, tienen una religión con Dios, de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y les falta conocerlo en lo íntimo, en lo personal, en lo cotidiano. Tienen ahora con el coronavirus mucha gente se apartó del camino porque no había cultos. Y si no tengo un celular touch, si no tengo un celular con pantalla, no puedo tener una reunión. Entonces, no hay frialdad espiritual. Se apartan de Dios porque no tienen una relación con Dios. Y tenemos que solucionar eso, tenemos que ayudar a las personas a tener una relación con Dios.
Nosotros tenemos libertad para hacerlo. Hay países que hoy todavía no pueden, por más que tengan un celular con pantalla, no pueden acceder a la internet con libertad. Y tener audios y mensajes y encuentros con otros en la fe o para conocer la fe, porque está cancelado por el gobierno y está cerrada la oportunidad de acceder a esa palabra que nosotros hoy la podemos tener a través de este Zoom. Hasta que todos no conozcan el Evangelio, no será el fin. Tenemos que trabajar para que ese fin se acerque. Amén. Es nuestra tarea, es nuestra función. Jesús va a volver más pronto en la medida que nosotros hagamos la tarea que es necesaria. Desafiemos a la iglesia a cumplir con el propósito como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo su función de manera ordenada, conforme a lo establece el Señor, haciendo cada uno aquello que Dios nos encomienda hacer, tener una relación con Dios. Y les animo a buscar en la palabra en Hechos, capítulo 2, cuando recibieron el poder, dice que vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 2, 2:2. Hechos 2:2. Y dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Está hablando de los discípulos. Y ese momento era un cumplimiento de una profecía que Jesús les había dado, de que iban a recibir el poder para hacer la obra. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida, convencidos de nuestra realidad de pecadores, por medio del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu en nosotros para poder hacer la obra a la cual Dios nos encomienda, que es el mundo, para que todos lo conozcan. El mundo, cada uno lo tiene a la vuelta de la esquina, como lo puede mañana decir el Señor, te necesito en el almacén, que está a 3 cuadras, y mañana te dice, vas a visitar a tu tía, que está en la otra provincia, y se abrió las puertas para pasar a la otra provincia, y allí va a ser los confines de la tierra para ese día. Porque allí el Señor nos necesita haciendo la obra. Amén. Y Él le va a abrir todas las puertas, Él va a abrir las puertas para que podamos ejecutar esa tarea. En el momento que Jesús se separa de los discípulos en el capítulo 1 de Hechos, Dios les dice esta promesa en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué Dios nos da al Espíritu Santo? Para ser testigos, para estar llenos de Él, para disfrutar con gozo su presencia, su amor, su cariño, su cuidado, su guía, su orientación, pero para ser testigos desde nuestra Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y Él va a proveer todo lo que sea necesario para hacerlo. En una oportunidad me decían, Claudia, tenés que hacer una carta donde haya un compromiso oficial para que las iglesias se comprometan a apoyar la obra que Dios te mandó a hacer. Y les digo, yo voy a hacer, cuando empezaba la salida empecé haciendo folletos, y imprimimos muchísimos y empezamos a repartir por todos lados la realidad de Mozambique, más o menos cuál era la perspectiva de trabajo.
que íbamos a estar haciendo. Y a lo largo de los años Dios fue cambiando algunas actividades y lugares donde estuve trabajando. Pero en ningún momento en todos estos años en Mozambique, como misionera transcultural, he tenido la necesidad de poner cuánto vas a comprometerte para apoyar la obra que se va a hacer en Mozambique o que se está haciendo. Dios siempre proveyó para lo que necesitábamos. A veces podríamos hasta decir, pero necesitamos más, pero se lo decimos a Él, porque el programa es de Él, el proyecto es de Él, y Él va a sostener y va a llamar a cada uno conforme a su plan. Cuando orábamos, veíamos la necesidad de los niños para estudiar, venían algunos papás y se acercaban a la directora de la escuela primaria, no hay posibilidades de poder tener un apoyo, una ayuda, no tenemos nada, y yo le digo, y vamos a orar, le digo a Magdalena, la directora de la escuela primaria. Tenemos adolescentes que quieren estudiar, y ponía todo en oración, le decía, Señor, estos chicos no tienen recursos, pero si vos querés, podemos tener esos recursos si nos querés en esto. Y se acercaba una persona y decía, yo quiero apoyar a alguien para estudiar. Comenzó con un creyente, una hermana en la fe, una obrera que está en el interior de Argentina sirviendo, y dice, Claudia, siento en mi corazón el deseo de apoyar a una niño o a alguna joven para estudiar. ¿Tenés a alguien que necesite? Lo tengo, está acá. Si no va a la escuela, está a punto, ya la comunidad dice que de acá nada ya va a ser un delincuente. Y lo saqué de la calle y está trabajando conmigo, haciendo una huertita, y está animado, está contento. Y le digo, necesita ir a la escuela secundaria. ¿Te animás a apoyarlo? Dale, dale, yo lo apoyo. ¿Cuánto? Decime cuánto es y cómo lo hacemos. Y así comenzó. Porque cuando Dios tiene un plan, y yo no tenía ese plan, no venía con esa propuesta de trabajo para la comunidad. Y sin embargo el Señor abrió puertas para poder tener muchos jóvenes estudiando en el nivel secundario, en la primaria, más de 20 niños pasaron por la escuela primaria con padrinos de Argentina y de Inglaterra apoyando a esta niñez a estudiar. Hermanos, Claudia, cuando tiene un plan y te llama, Él va a dar todo lo que necesites para cumplir el propósito. Lo que Él necesita es un corazón dispuesto a decirle sí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Quiero ser parte. Quiero estar donde tú estás. Quiero decirte sí a esa convocatoria que pusiste en mi corazón. Señor, cuando estaba con Gina, esta